primera categoría, ¿no? Y hacíamos solo eso, no hacíamos nada de militar, nada de otra cosa. Esa fue mi única experiencia entrenando en categorías menores, digamos, inferiores, digamos, no a nivel de edad, sino a nivel de ranking de categoría. Y he crecido con grandes primeros entrenadores. Mi gran suerte ha sido que mis dos entrenadores de referencia, los que he tenido la suerte de ser ayudantes, eran dos fenómenos, uno en la parte técnico-táctica y el otro en la parte gestional. Es decir, en mis años de ayudante he tenido una suerte tremenda que tienen muy pocos, porque yo muchas veces lo he hablado con compañeros míos y todo me decía, yo he crecido en esta escuela, con esta gente, sé que noto que me ha faltado un poquito más de esto, he tenido que inventármelo sobre la marcha. Yo he tenido una suerte de tener realmente dos grandes maestros, Ricardo Sales y Valerio Bianchini, y los dos me han comunicado realmente las dos grandes áreas, ¿no?, que tú como entrenador tienes que dominar. Obviamente llevaba 30 años sin ser segundo entrenador, es decir, que el tiempo ha sido largo, ¿no? Pero como ir en bicicleta, ¿no? Ahora, la adaptación, si hubiese sido solo esa, yo creo que hubiese sido realmente fácil. Es decir, solo se trata de saber controlar tu ego y de aprender cuáles son las dinámicas de la comunicación dentro de un cuerpo técnico, poniéndote sencillamente en lo que le pedías a tus ayudantes, al menos partiendo de ahí. Luego cada entrenador es diferente, ¿no? Pero el punto de salida, desde luego, es súper sencillo. ¿Qué es lo que le pides a tus ayudantes cómo lo hagan? ¿Cómo te lo digan? ¿En qué momento? ¿En qué momento no? ¿De qué forma no? La cuestión es que ha sido una adaptación de todo tipo. De tipo personal, vivir solo después de muchos años viviendo en familia. De tipo idiomático, porque desde luego se trata de vivir en un país que habla un idioma completamente diferente del tuyo, que tú has ido hablando, obviamente, durante muchos años, pero no es lo mismo. Terminológico, porque el inglés de baloncesto que hablamos, digamos, a nivel FIBA, por decirlo de alguna manera, tiene muy poco que ver con el inglés de baloncesto que se habla en el NBA, de forma de jugar, porque realmente hay diferencia, de conocimiento de los entrenadores de los jugadores, porque por cuanto tú puedas ser, como era yo, un buen aficionado de la NBA a la hora de ir todos los años, una semana, de ver partidos, etcétera, pero tú puedes llegar a conocer, yo qué sé, 150, 180, digo bien, jugadores de la liga, no 450, ¿no? Como están. Es decir, que ha sido una adaptación realmente a 360 grados. Concretamente, realmente lo que tienes que hacer es entender que, primero, una vez que tienes claro o que te equivocas cada vez menos en cómo proponer tus ideas y en cuándo hacerlo, que eso es un primer paso fundamental. También estudiando un poquito la psicología del entrenador, ¿no? Porque tú puedes compartir una filosofía general de juego como como pudimos comprobar Nicky y yo, que compartíamos anteriormente a mi llegada. Pero luego tienes que conocer, convivir, estar con él, saber, ¿no? Repito, ¿cuándo es el momento de decir las cosas y cómo? Y una vez que digo que consigues eso, se trata de, una vez más, aceptar que no todas tus ideas puedan venir aceptadas y que muchas veces igual no es el timing correcto, o igual necesita reforzarla el día siguiente, enseñando vídeos, demostrando cosas para hacer que el mundo NBA, que es un mundo bastante conservador, vaya aceptando cosas que llegan de otros horizontes, de otros universos, digamos. Y básicamente que si te dicen, ok, vale, gracias, pero no me gusta, no creo que sea adecuado, que no te afecte. Y eso es una cuestión de ego. No te afecte. Al minuto y medio, si sientes que tienes que decir otra cosa, la dices. Y si sientes que tienes que defenderla, la llevas un poquito adelante. Lo que no puedes hacer
obviamente es pensar como primer entrenador y actuar como primer entrenador a la hora de decir, hostia, lo veo tan claro que si hiciéramos esto, porque lo he hecho tantas veces en mi vida, he ganado tantos partidos así, tú puedes llegar hasta cierto punto. Y no puedes es contraproductivo superar esa línea, porque a partir de ahí se crean tensiones, se crean conflictos que tú en un partido no puedes tener. En una reunión de cuerpo técnico igual puedes arriesgarte a ir un poco más adelante, ¿no? Hay menos tensión, estamos todos más receptivos. Pero en un partido no, en un partido tienes realmente que entender el timing, la forma y tragarla. Si la idea, yo soy responsable del área ofensiva. Si digo, tenemos que jugar esta situación, este sistema, en esta opción para este jugador. Y dice, no, prefiero esto, pues vale. Y al siguiente momento le digo, oye, vamos a hacer esta cosa. Y me dice, no. Y otra vez, no pasa nada. Es una cuestión realmente de que tu ego no te impida de ser un buen profesional y un buen jugador de equipo. Que al fin y al cabo se trata de esto. ¿Cómo se constituye el staff técnico del equipo de Toronto? ¿Cuánta gente pertenece al staff? ¿Cuántos entrenadores? Somos 16. 16 entrenadores, de los cuales uno no está nunca con nosotros porque va viendo partido por delante de nosotros y nos envía un informe, digamos, sobre todo de las cosas que puede ver en las canchas, las señales, básicamente, que muchas veces, como sabéis, en televisión no es tan fácil, sobre todo porque muchísimas señales son de voz y es más complicado detectarlas, ¿no? Pero somos 15, primer entrenador, 3, digamos, segundos entrenadores que tienen el mismo nivel, cada uno se ocupa de un área, yo de la ofensiva, Adrian Griffin de la defensiva, y Nate Bjorkgren es un poco como, se ocupa concretamente de situaciones especiales, pero es un poco el que le da constantemente al entrenador noticias sobre las faltas, sobre los tiempos muertos, es el que ha crecido con él, es un poco como... Secretario privado. Su hermanito, ¿no? Sí, y es un muy buen entrenador también, pero tiene una función muy específica, ¿no? Yo creo que es el único quizá imprescindible dentro de nuestra dinámica. Detrás del banquillo hay otros entrenadores que nos ayudan, cada uno en nuestra área, ayudan en la faceta del player development, que es una faceta súper importante en el NBA, del trabajo individual con los jugadores, y la parte vídeo y estadística, yendo hacia atrás, ¿no? Y detrás del banquillo están, me parece, pues 5 entrenadores, el resto puede ser el director del área médica, la persona de seguridad, pero los entrenadores que están detrás del banquillo creo que son como 5, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y está un video coordinator, que es la persona a la cual yo me dirijo durante la primera parte para decirle, selecciona esta imagen, antes de que termine en el iPad me enseña las 9, 10 que le he seleccionado y le vuelvo a seleccionar las 5, por decir, pueden ser 4, pueden ser 6, que quiero enseñar a los jugadores al inicio a mitad del descanso, justo después de las otras 5 o 6 defensivas. ¿Cuál es tu opinión de la incidencia de los jugadores NBA en los torneos FIBA? Básicamente porque, por ejemplo, Argentina pudo llegar a la final sin ningún jugador en la NBA y porque Grecia pensábamos que tenía su as de espada y quedó en el camino, ¿no? ¿Será por las reglas? Bueno, yo creo que hay de todo. Yo no creo que la etiqueta jugador NBA per se te garantice nada. Por ejemplo, la experiencia que los jugadores acumulan jugando Euroliga con un rol importante y a alto nivel, pues seguramente es superior respecto a la experiencia que acumula un jugador jugando pocos minutos por partido en un equipo NBA. No tengo ninguna duda. Es decir, de cara a la competitividad, obvio, si luego llegas a sumar, yo me acuerdo del equipo con el que perdimos la final
Río de Janeiro o en Londres, bueno, la semifinal en Río de Janeiro y la final en Londres, si sumas esa cantidad de talento, pero ese es porque tienen talento, no porque juegan en la NBA, no es su pasaporte en la NBA, es que eran tan buenos que era imposible ganarles, ¿no? O que no conseguimos ganarles. Otra cosa, repito, es la realidad de la competición. Yo creo que la Euroliga y muchas ligas nacionales te dan una formación brutal para poder competir a nivel de selección. En el tema scouting, ¿podés decirnos, por ejemplo, tres cosas muy importantes en las cuales te fijás? Y si el scouting que acostumbran a ver en torneos FIBA, en los torneos mundiales, dista mucho del que se hace en la NBA. Bueno, la respuesta es bastante compleja. Es decir, yo creo que hoy en día el primer problema que digamos que un cuerpo técnico se encuentra a afrontar cuando tiene que jugar contra un equipo son los marcajes. Es decir, es el primero. Es decir, que no tiene el primero y luego el último, porque al final es lo último que comunicas realmente definitivamente a los jugadores, ¿no? A veces te queda una ventana de duda que quieres aclarar más adelante, etc. Pero el marcaje es el primer paso, ¿no? Creo que la defensa del pick and roll, desde luego, hoy en día es un punto obligado de tu scouting, y para mantenernos en el defensivo, probablemente, según las características del rival, o la defensa de determinado tipo de bloqueos indirectos, o la defensa del poste bajo, o el uso de defensas alternativas en función de los quintetos que puedan, digamos, proponer, ¿no? Eso defensivamente. Ofensivamente, y ahora me pongo el gorro de offensive coordinator de un equipo NBA, digamos, dentro de mi plan de partido, el que propongo al equipo, entran básicamente 3 o 4 conceptos. El primero, cómo poderle hacer daño en contraataque. Aquí el ritmo es tan importante, la transición es tan fundamental, que aprovechar de las debilidades del rival a nivel de transición, a nivel de contraataque es clave. Y no todos los equipos tienen una transición defensiva impecable o fuerte en todas sus facetas, ¿no? Lo segundo es también aquí, al revés, qué clase de defensa de pick and roll normalmente utiliza, la característica de sus jugadores, los coverages, ¿no? Las estrategias defensivas, que son sus normas base. Tener en cuenta que en una temporada regular en NBA no es tan fácil personalizar la preparación del partido, porque juegas 4 partidos por semana, a veces incluso 5, y es necesario, mucho más que creo en Europa, en Euroliga, tener unas normas básicas que luego puedes ir matizando cuando puedes, o incluso durante el partido es mucho más fácil. Pero de propuesta es mucho más, esta es nuestra defensa típica. Entonces, ofensivamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacerle daño? El pívot está más hundido, pasan detrás, influencian a un lado o al otro. ¿Con qué jugadores atacar? En la defensa del balón, en la defensa del pívot, pop, short roll, long roll, es decir, atacar en el pick and roll. Luego, las ventajas individuales, es decir, a quién queremos atacar y cómo. Al margen del pick and roll, ¿no? ¿Cómo queremos atacarlo? Con un aclarado, con una salida de bloqueo, con un posteo, forzando un cambio, etcétera, etcétera. Y finalmente, está empezando a coger cada vez un poquito más de importancia el cuidado que tenemos que tener si empiezan a defender con alguna defensa en zona. Porque este año la cantidad de posesiones que los equipos NBA han defendido en zona se ha más que doblado respecto al año anterior. Entonces ya empieza a ser un factor.
¿no? Saber qué hacen, qué tipo de zona, una zona press, una zona 2-3, una zona 3-2, qué es lo que tenemos que esperarnos y una vez más, cómo atacarla, utilizando cuáles de nuestras situaciones y en qué lado, contra quién, etcétera, etcétera. Nosotros somos un equipo, el tercer equipo de la NBA como volumen de posesiones contra zona. Es decir, que somos el tercero que ha tenido a nivel de cantidad que afrontar el problema de atacar la zona, después de Phoenix y de Filadelfia y de Houston. Es decir, que para nosotros ya es el 6% de las posesiones. Y considerando que todo el mundo defiende la zona con el ritmo con el que se juega en la NBA, es casi imposible defender en zona si no has metido una canasta, si el juego no se ha parado. Es decir, que quitando contraataque y transición, que es una buena parte del ataque NBA, luego ese 6%, si lo pensáis, se multiplica, porque los ataques estáticos ya no son el 94, son el 60. Es decir, que de ese 60, ese 6% ya empieza a ser el 10, 15%, y quiero decir que ya empieza a ser algo digno que tenga un lugar dentro de tu plan de partido. Bien, le voy a pasar, Sergio. Pablo Colefi es un colega con quien estamos organizando esto, así que le voy a pasar para que se gane su dinero, porque si no, así no vale. Trabajar para los otros no sirve. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que es un lujo, un lujo. Te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia que hay en una estructura de un equipo europeo, un Real Madrid, un Barcelona, con una franquicia de NBA? ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias? ¿Cuáles son? Pero habla de la estructura, ¿en qué sentido? ¿Organizativo? Organizativo, sí. Es que hay una diferencia enorme, enorme. Incluso con las grandes franquicias Euroliga, sí. La diferencia es, obviamente, básicamente económica. Y desde la diferencia económica, todo consigue y todo deriva con más personal, con más medios para poder atender a la necesidad de los jugadores, con más comodidad a la hora de viajar, aunque también las grandes franquicias europeas también viajan en vuelos charter, pero por ejemplo, en la NBA, nosotros Toronto es diferente, porque Toronto tenemos siempre que pasar por la frontera, aunque lo hagamos de una forma muy facilitada, pero los equipos europeos siempre lo tienen que hacer. Arriba, abajo, esperar. El propio viaje, aunque sea un viajar igual de cómodo, pero no tanto como la NBA. Pero repito, estoy hablando del lado donde más se parece. Sin embargo, a la hora, mira, piensa solamente en la composición de los cuerpos técnicos. Piensa en cuántos fisioterapeutas, médicos, preparadores atléticos, psicólogos, dietólogas, cocineros. Hay una tal masa de personas que trabajan y todas trabajan, porque te digo, uno dice, joder, ¿cómo pueden todos? Te aseguro que todo el mundo le echa muchísimas horas. ¿Por qué? Porque cuanta más gente, cuanto más medios, puede hacer mejor las cosas y más, y atenderles más, y personalizar más, y tener más. A veces nos encontramos realmente con una canasta donde hay 2 jugadores y 5 entrenadores. Entrenadores incluyendo, digamos, un poco los más jóvenes, etcétera, pero es así. Es decir, son francamente incomparables las situaciones, ¿no? Donde más se puede comparar es en la cancha, en el juego en sí, aunque haya mucha diferencia en el juego también. Pero yo creo que ahí, digamos, que se equilibra todo un poquito. Pero fuera de la cancha realmente hay una diferencia brutal. Tú piensas que los presupuestos de los grandes equipos europeos, yo creo que pueden llegar a ser la 6ª parte de un equipo de medio alto nivel NBA, tipo el nuestro, que tiene un presupuesto alto, pero no altísimo. Yo creo que la proporción puede ser alrededor de 1 a 5, 1 a 6. Bien.
Y te quería, ¿cuál es la fortaleza que tuvo Toronto al perder su jugador estrella y sin embargo se mantuvo o se mantiene en la pelea? ¿Cuál fue la fortaleza que tienen como equipo? Bueno, yo creo que el equipo ha ganado juntos y ha mantenido una buena parte de ese núcleo que ha ganado un título probablemente contra pronósticos, ¿no? Y eso une muchísimo, refuerza muchísimo la confianza, te da una sensación de poder competir más allá de lo que el resto dice y que tampoco te importa realmente lo que el resto del mundo dice. Y honestamente hemos tenido una respuesta muy importante por parte de nuestros jugadores más jóvenes, a los que le hemos dado un poco la alternativa desde abajo y los que hemos incorporado. Es decir, la sensación que teníamos era realmente de poder ser competitivos y la tenemos todavía, porque yo estoy en contacto con nuestros jugadores, obviamente todos los días con todos los entrenadores. La sensación de decir, si se reanuda la competición, podemos decir nuestra palabra a la hora de volver a ganar, la tenemos todos. Se nos ha interrumpido la competición justo cuando íbamos para arriba y a pesar de haber tenido una temporada hiperplagada de lesiones. Y aún así hemos ganado más partidos que el año anterior, con un equipo objetivamente más experto, quizá con más talento, porque es un valor importante que en la NBA no es tan fácil, una situación donde muchos equipos no tienen esa cohesión y esa fortaleza, esa unión en la cancha, porque fuera de la cancha, digamos, las cosas van y vienen, no es una referencia aquí. Pero en la cancha tú ves que hay realmente muy pocos equipos que juegan juntos, comparten la pelota, que se ayudan, como hacemos nosotros. Y es un valor que yo creo se ha fortalecido por el hecho de tener muchos jugadores que repiten tras haber ganado juntos un título el año pasado. Sergio, ¿está de moda ahora el small ball o es una forma de jugar de algún determinado equipo? Yo creo que es una tendencia más que una moda. Es decir, que al margen de los centímetros que cuentan y no cuentan, porque muchas veces perdemos la percepción, deja Houston. Houston es un caso un poco aparte y es un poco la extremización, ¿no? Eso tú no puedes nunca hablar de una moda o una tendencia cuando hay un equipo, hablando de cómo juega un equipo, ¿no? Pero realmente el hecho de tener a 4 jugadores realmente perimetrales y muchas veces a 5, esa sí que es una tendencia. Yo creo que la velocidad del juego, es decir, la importancia de la velocidad del juego y la importancia del tiro de 3 puntos lleva en esa dirección. Cuanto más jugadores tienes capaces de tu equipo de jugar a un ritmo alto, y cuanto más tienes capaces de tirar de 3, desde luego hoy en día eso marca diferencia. Y claro, todo el mundo, cuando hay una tendencia de éxito, intenta adecuarse, copiarla, incluso el trabajo que se hace para desarrollar a los jugadores. ¿A dónde va el juego? ¿A dónde va esta liga? Pues, a ver, preparemos jugadores capacitados para controlar las cosas que realmente hacen falta para disponer de minutos en esta liga. Ahora, todos los entrenadores argentinos queremos preguntarte, ¿por qué no seguiste esta tendencia y dejaste a Marc Gasol afuera en la final del Mundial? Que dejé Marc Gasol fuera. ¿Por qué no lo dejaste? ¿Por qué no lo sacaste? Pues, a nosotros nos hubiera hecho un favor grandísimo. Sí, pues sí he ido contra tendencias. He puesto a Oriola, que es más interior que Claver. En el quinteto de inicio. No, siempre, yo creo que un jugador grande, al menos en el baloncesto europeo, donde necesitas de todas formas, sobre todo si es un jugador capaz de hacer cosas, de terminar por encima del aro, o de repartir juego, o de defender, protegiendo tu canasta, pues yo creo que todavía tiene mucho sentido. Aunque hay equipos que lo han hecho muy bien, sin un pivot puro, y haciendo mucho cambio sistemático, por ejemplo, también lo hay, pero no han llegado a ganar. Al final ha ganado Tavares, han ganado equipos que han tenido
El propio Cesca, que tiene Kai Heinz, que es un jugador bajo, pero es un jugador eminentemente interior, muy interior. Entonces no puede hacer un tiro de 5 metros, pero el tío es tan bueno en todas las facetas del juego que al final juegas con un interior, a pesar de que mida 2 metros, si llega. Sergio, estamos ya terminando y quería sacar al Sergio entrenador y que le des un mensaje a muchos entrenadores jóvenes que tienen formativas a cargo, porque también yo fui testigo que sos padre de un jugador que está en la cantera del Unicaja, que lo enfrentamos, no sé si te acuerdas, 2 años atrás fuimos con un equipo de Bahía Blanca, de mi ciudad, Argentina, y jugamos contra tu hijo. Y me comentabas que tú no te metes absolutamente para nada en la formación basquetbolística, sino es tu señora la que le mete un poco de presión. Contame, como papá, ¿qué rol tenés ante el desarrollo basquetbolístico de tu hijo? Pues la verdad que he crecido tan horrorizado viendo comportamientos aún habiendo tenido la suerte que mi hijo ha crecido en una buena cantera y con buena gente, ¿no? Pero tú ves los rivales, ves lo que igual no pasa en la grada, pero pasa en el hotel, o pasa en el restaurante, o pasa en las discusiones ahí. Entonces, he crecido tan horrorizado viendo cosas que obviamente tú intentas no repetir esos errores, ¿no? Y de cara al resto de los padres, yo soy siempre tengo una cara de póker y lo he pasado mal, porque lo pasa realmente mal cuando está tu hijo compitiendo en una final para un campeonato infantil, cadete, en la final del campeonato de Europa este año. Realmente estaba en la grada, tuve la suerte de que coincidía con los semifinales finales, con los únicos 2 días de descanso de la preparación del primer equipo, y pude viajar a Grecia y, hostia, lo pasas mal. Pero aún así, no puedes decir una palabra. No puedes cambiar tu cara en función porque sentía la necesidad de dar el ejemplo al resto y de hacer que, obviamente, aplaudir, intentar aplaudir a todos, no solo a mi hijo, pero en general ser realmente. Ahora, visto desde el otro ángulo, yo creo que si pudiera volver atrás, y quizá volveré a entrenar la cantera, involucraría mucho a los padres. No me gustan esas situaciones en las que no se quiere, no se da la comunicación ni del horario del entrenamiento casi, para crear una separación, ¿no? Creo que cuanto más desde el inicio comunicas con ellos de la forma correcta y de los temas sobre los cuales se puede comunicar, tanto más dejas claro que hay otros temas sobre los cuales no se habla. Es decir, cuánto juega tu hijo, si tira, si no tira, si juega titular, si juega suplente, etcétera, etcétera. Es decir, los involucraría mucho porque te pueden echar una mano muy importante si se sienten parte del equipo, los padres, ¿no? En cualquier equipo de cantera. Ahora, tienes que marcar una línea desde el día 1 muy, muy clara. Hasta aquí estamos todos juntos, nos ayudamos, bromeamos, os comunicamos en cuanto sepamos el horario del cambio del partido, os lo decimos, todo lo que sea. A partir de aquí, de esto no se habla. Vienes en mi despacho, afrontas el tema tú a tú, de una manera correcta, educada, te doy las explicaciones, pero los shows, todo lo que conocemos muy bien que pasa a veces en ambiente de padres, eso es realmente un cáncer. Yo me doy cuenta de que los niños son los primeros que se avergüenzan muchas veces de determinadas sobreactuaciones de sus padres. Yo como padre, realmente mi hijo juega en la NCAA. El año pasado no ha jugado prácticamente. Obviamente tengo que hacer un esfuerzo para separar, ¿no? El entrenador que sabe de esto y que
y que intenta dar una valoración objetiva del padre, que nunca va a ser totalmente objetivo, ¿no? Cuando me pide un consejo, se lo doy. Y cuando me pide una opinión, se la doy. Si no me la pide, no se la doy. Le animo, siempre le hablo en términos colectivos. Siempre mis preguntas son, cuando me llama, ¿cómo ha ido? ¿Te has divertido? ¿Habéis ganado? ¿Te has divertido? Esas son las preguntas que siempre le hago. Y luego ya empezará él a sacar el tema suyo, obviamente, porque todos los jugadores son fundamentalmente preocupados antes de su prestación y luego de la prestación del equipo. Entonces, al minuto 3 ya sale el tema suyo. Pero yo, francamente, lo que quiero dejarle claro, que me preocupa que lo pase bien, que se divierta, que se haya esforzado y que si no ha salido bien, siempre después de un mal partido le digo, mira, olvídate, que esto ya ha pasado, ¿has entendido dónde te has equivocado? Pues muy bien, intenta no repetir los errores y olvídate, vete a tomar una Coca-Cola o metemos incluso una cerveza con tus compañeros, vete ahí. Él estaba el año pasado en el Bronx, en Nueva York, y ten cuidado y a otra cosa, porque realmente te das cuenta en la competición en NBA te lo enseña muchísimo. Aquí no puedes darle vuelta a los partidos, ganar, perder, luego 82 partidos en pocos meses. Te vuelves loco si empiezas a magnificar el peso de los partidos. Ya una vez que se ha terminado, cuando será el momento de analizar, se analiza. Después del partido no es un buen momento. Claro. Sergio, tengo 54 años y me di muchos placeres en la vida de entrenador. Y hoy creo que es uno de los placeres más grandes en mi vida poder escucharte, porque creo que es la sensación de todos los que estamos aquí. Disfrutarte porque tenés una claridad de conceptos impresionante. Sos un fenómeno y te quería agradecer profundamente. Te respetamos, te admiramos y nos tenés que visitar en Argentina. ¿Conocés Argentina? Sí. Sí, ya vino a la clínica de Paraná hace mucho tiempo. Ah, cierto, cierto. Poco. Ya que llegará el momento. Mañana llevo casi 2 años en Toronto y voy a ver mañana por primera vez a la catarata del Niágara. Pero porque la gente me decía, Juan, pero no ha sido... Yo he visto Iguazú, y una vez que tú has visto Iguazú, probablemente vas a ver Niágara y te quedas decepcionado. Así que estoy preparado a quedarme decepcionado, pero bueno, es un día que podemos poner la cabeza fuera del aislamiento y voy a darme esta alegría. Muchas gracias, Sergio. Daniel Serrat. Bueno, ni hablar que lo que tenemos que agradecer no solamente es todos los conceptos, todo tu generosidad, tu humildad. Cuando hablamos dijimos, bueno, hacemos una charlita de 30 minutos y esto tiene que demostrar a los entrenadores que la pasión está siempre vigente, ¿no? Que esto, lo que lo han escuchado a Sergio es pasión, eso es pasión pura. Hablamos más de 2 horas, aunque parezca mentira. Yo estoy, emocionado. Y me gustaría, hablamos de la NBA, hablamos de FIBA, hablamos de Sergio Scariolo, padre de un jugador, hablamos algo de formativa. Me gustaría que cierre, Sergio, contándole a todos los entrenadores argentinos sobre la Fundación César Scariolo, que me parece que es algo extremadamente importante. Bueno, es una fundación pequeña que lleva ya, entra en su 12º año de actividad, en la que, ayudamos a niños y familias de niños con enfermedades oncológicas. Básicamente está situada en el sur de España, en Málaga, cerca de donde yo vivo, y bueno, se fundó en su momento por intentar recordar. Yo veo con curiosidad, ¿no? Todo el mundo que se pone fundaciones a su nombre, ¿no? Para que igual la posteridad lo recuerde. Y honestamente no he tenido en ningún momento la tentación de hacerlo, ¿no? En cuanto he pensado en hacer algo para hacer algo útil para la sociedad, he pensado en poner el nombre de mi padre, que murió de leucemia, y que me gustaría que fuera el suyo el nombre, ¿no? Que pueda
que pueda venir recordado por algo bueno y que cuando quizá no esté yo y mis hijos sigan adelante, ojalá, esperemos, con esto, la gente diga, pero ¿quién era este César Scariolo? Y ellos contarán que era su abuelo que no han conocido y que le ha enseñado a su padre muchas de las cosas que sabe, las cosas realmente importantes, ¿no? Para caminar en el camino de la vida, ¿no? Incluso sin enseñárselas, solo con el ejemplo, ¿no? Y ese agradecimiento, ¿no?, que le debía a mi padre, lo he querido trasladar un poco a la práctica de hacer que su nombre se quede asociado a algo bonito como es efectivamente ayudar, ¿no?, a niños, a chavales que tienen que pasar por algo que un chaval nunca debería de realmente probar, y a sus familias, que muchas veces son las que sufren más que ellos, ¿no? Esto es en síntesis la fundación. Bueno, te despedimos, queremos escuchar tus últimas palabras y agradecerte, bueno, de todo corazón, realmente. Un abrazo muy fuerte para todos, tengo un gran respeto y amistad con muchos, obviamente, entre los cuales, obviamente, tú, Daniel, con muchos entrenadores argentinos, respeto muchísimo. Siempre digo que en mis clubs darme jugadores argentinos y serbios y luego ya veremos si son buenos. Porque me he encontrado siempre muy bien entrenando jugadores argentinos y obviamente eso quiere decir que los han formado y entrenado son muy buenos, porque desde luego no se llega por casualidad. Así que todo mi respeto hacia el baloncesto argentino, todos mis ánimos para todo el mundo en este momento complicado, ¿no? Para todos. Sé que hay un poco menos, pero no bajemos la guardia y vamos a mantener el bicho lejos de nuestras casas. Listo, Sergio. Un millón de gracias. Muchas gracias.